El sol de la tarde caía tibio sobre mis manos, calentando la tierra húmeda que se aferraba a mis dedos, debajo de las uñas, en los pliegues de la piel. Era mi ritual, mi santuario. Aquel jardín no era solo un trozo de tierra con flores, era el mapa de mi vida, un testamento vivo de mis años. Cada rosal lo había plantado con Mateo, mi difunto esposo, y cada uno tenía el nombre de un recuerdo. El del nacimiento de Javier, alto y fuerte, con rosas rojas como la sangre nueva. El de nuestro 20º aniversario, un rosal de flores blancas, puras como la promesa que nos hicimos. El que plantamos cuando superé aquella neumonía que casi me lleva con él, uno pequeño y tenaz, de rosas amarillas como el sol de la mañana. El aroma de las rosas y la menta se mezclaba con el olor a tierra mojada, un perfume que para mí era sinónimo de paz, de hogar, de pertenencia. Estaba podando con esmero las hojas secas de la rosa de bodas, tarareando una vieja canción de Agustín Lara, solamente una vez, sintiendo cómo la melodía vibraba en mi pecho. El mundo, en ese instante, era perfecto, simple, tranquilo mío. Fue entonces cuando el chirrido agudo del portón de hierro, un sonido oxidado y quejumbroso que conocía bien, rasgó la quietud de la tarde. No era el sonido habitual de la llegada de Javier, que siempre lo empujaba con fuerza y alegría. Este fue un sonido lento, deliberado, casi siniestro. Levanté la vista, protegiéndome los ojos del sol con la mano callosa por el uso de las tijeras de podar. Eran dos figuras recortadas contra la luz brillante de la calle, dos siluetas oscuras que parecían absorber la calidez del día. Una era esbelta, elegante, inconfundible en su estudiada perfección, Isabela, mi nuera. La otra, un hombre de hombros caídos y maletín en mano. Tardé un segundo en reconocerlo. Era Ricardo, el hijo de los viejos compadres de Mateo, Ciro y Elvira. Lo conocía desde que era un niño pecoso que correteaba por estas mismas calles, robando guayabas de mi árbol. Ahora era don Ricardo, un notario con un despacho en el centro, pero para mí su rostro siempre tendría el eco de la infancia, de las tardes de verano y las aguas frescas. Me limpié las manos en el delantal de lona, manchado de tierra y clorofila, y caminé hacia ellos. Una sonrisa se formó en mis labios por pura costumbre, el reflejo automático de una vida de hospitalidad. Pero la sonrisa murió antes de nacer, congelada por la atmósfera que emanaban. La expresión de Isabela era como una máscara de porcelana, bella pero sin una pizca de calor, pulida hasta borrar cualquier rastro de emoción genuina. Sus ojos, dos pozos oscuros y calculadores, me miraron sin verme, como si yo fuera un objeto, un obstáculo en su camino. Y Ricardo, el pobre Ricardo, no pudo sostenerme la mirada. Sus ojos se clavaron en sus zapatos caros y relucientes, en las grietas del sendero de piedra que Mateo y yo habíamos colocado con nuestras manos, en cualquier lugar menos en mi cara. Su vergüenza era un grito silencioso. En ese instante, un nudo de hielo se formó en la boca de mi estómago, una premonición fría y afilada. Supe, con la certeza instintiva que te dan 69 años de vida, que no venían a tomar café, no traían buenas noticias, traían el final de algo. Alma, dijo Isabela, y mi nombre en sus labios sonó como una formalidad, como el encabezado de un documento oficial que anuncia una ejecución. No había cariño, ni siquiera el falso cariño al que me había acostumbrado, esa dulzura empalagosa que usaba como arma. Isabela, Ricardo, qué sorpresa, logré decir, mi voz sonando más frágil de lo que me hubiera gustado, como el susurro de hojas secas. ¿Pasa algo? ¿Está bien, Javier? Mi corazón de madre se aferró a la única preocupación que siempre estaba presente. Isabela ignoró por completo mi pregunta sobre su esposo, mi hijo. Dio un paso adelante, y el sonido de sus tacones de diseñador sobre las piedras del jardín pareció una profanación, un ruido ajeno y discordante en la sinfonía de mi hogar. Necesitamos hablar contigo. Es importante. ¿Podemos pasar? Asentí en silencio, sintiéndome de repente una extraña en mi propia casa. Los guié hacia el porche, hacia las dos mecedoras de mimbre donde tantas tardes Mateo y yo habíamos visto el atardecer, contando historias y haciendo planes. Pero no se sentaron, se quedaron de pie,
como 2 ejecutores esperando para leer una sentencia, su presencia tensa llenando todo el espacio. Isabela sacó unos papeles de un elegante portafolio de cuero, mientras don Ricardo abría su propio maletín con manos que, noté con una extraña distancia, temblaban ligeramente. El siseo de los documentos al deslizarse unos sobre otros fue el único sonido, un ruido que pareció llenar todo el jardín, ahogando el canto de los pájaros y el murmullo del viento entre las hojas del fresno. La paz de mi santuario se había hecho añicos, y yo presentía que nunca volvería a ser la misma. Alma, comenzó Isabela de nuevo, su voz tan plana y carente de emoción como la de un lector de noticias, anunciando una catástrofe lejana. Se había posicionado de tal forma que el sol de la tarde quedaba a su espalda, dejándome a mí en la sombra, una táctica sutil pero efectiva para dominar la escena. Javier y yo hemos estado muy preocupados por ti últimamente. La miré, la confusión luchando contra el miedo que crecía en mi pecho. ¿Preocupados? ¿Por qué? Estoy perfectamente bien. Acabo de podar los rosales. Mencioné el acto como si fuera una prueba de mi lucidez, de mi vitalidad. Una media sonrisa afilada y condescendiente se dibujó en sus labios perfectamente delineados. Era una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esos permanecían fríos, evaluadores. ¿De verdad, Alma? ¿Estás segura? ¿Y qué me dices de la semana pasada, el martes? Dejaste la estufa de gas encendida toda la noche. El piloto se había apagado. El olor a gas llegaba hasta nuestra habitación. Si no llego a bajar por un vaso de agua a las 3 de la mañana, ¿quién sabe qué podría haber pasado? Pudimos haber muerto todos. Parpadeé, mi mente trabajando a toda velocidad, intentando reconstruir la noche del martes. El martes, yo había ido a cenar a casa de Carmen. Vimos una telenovela y comí allí. Volví tarde, me tomé un vaso de leche fría y me fui a la cama. La estufa no se había usado en todo el día. El recuerdo era nítido, claro como el agua. Iba a protestar, a decirle que estaba equivocada, pero la seguridad en su voz, la forma en que me miraba con una mezcla de reproche y falsa compasión, como si estuviera tratando con una niña terca y peligrosa, me hizo dudar por una horrible fracción de segundo. ¿Era posible? ¿Podía mi mente estar jugándome una mala pasada? ¿Estaba tan vieja que ya no podía fiarme de mis propios recuerdos? El miedo, frío y paralizante, me recorrió la espalda. Era una sensación viscosa, la de sentir que el suelo bajo tus pies se convierte en arenas movedizas. Ella vio mi vacilación, la interpretó como una admisión de culpa y continuó su ataque, con la precisión de un cirujano. ¿Y las llaves que perdiste el viernes, que estuvieron desaparecidas por horas hasta que las encontré dentro del azucarero, y la cita con el cardiólogo a la que olvidaste ir, a pesar de que te la recordé 3 veces? Cada acusación era una mentira envuelta en una pizca de verdad. Yo no había perdido las llaves. Estaba segura de haberlas dejado en el cuenco junto a la puerta, como siempre. La cita con el médico no la había olvidado. Había sido ella quien me dijo que la habían cancelado y reprogramado. Pero su versión, contada con tanta convicción, sonaba plausible. Era la narrativa perfecta de una anciana que pierde la cabeza. Javier está destrozado por la preocupación, continuó, usando a mi hijo como su arma más cruel. No duerme por las noches. Se despierta sobresaltado, pensando en que te pueda pasar algo aquí, sola. Es una carga demasiado pesada para él, Alma. Tiene que concentrarse en su trabajo, en nuestro futuro. ¿Javier? ¿Dónde está Javier?, pregunté de nuevo, mi voz un susurro desesperado. Necesitaba ver a mi hijo. Necesitaba mirar sus ojos y ver si él también creía en esa sarta de mentiras, si él también me veía como una carga. Está demasiado abrumado para venir, respondió ella con un gesto displicente de la mano, como si apartara una mosca. Todo esto es muy difícil para él. Me pidió que yo me encargara de todo. Por eso hemos tomado una decisión definitiva, por tu bien. Fue entonces cuando don Ricardo, carraspeando para aclararse la garganta y reunir un valor que evidentemente no tenía, extendió un fajo de papeles sobre la mesita de mimbre. Alma, dijo, aún sin mirarme a los ojos, con la vista fija en un punto indefinido sobre mi hombro,
Estos son los documentos de venta de la propiedad. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones, como si me hubieran golpeado en el pecho con un mazo. Las palabras no tenían sentido. Eran un ruido ajeno, absurdo. ¿Venta? ¿Qué venta? Esta es mi casa. Era tu casa, corrigió Isabela, su voz ahora con un filo de acero, desprovista de toda falsa dulzura. La hemos vendido. Entendimos que el dinero del préstamo que nos diste, para el enganche, era en realidad tu parte de la venta. Ha sido un proceso largo, pero ya está hecho. Hemos conseguido un lugar excelente para ti en La Morada Feliz. Es una residencia para mayores, de lujo, con cuidados las 24 horas, actividades, compañía. Estarás mucho mejor allí, más segura. Me quedé sin aire. Vi toda la trama con una claridad espantosa. La estufa, las llaves, las citas olvidadas, las conversaciones con los vecinos, el brindis en la boda. Todo había sido una obra de teatro, una construcción meticulosa para llegar a este momento, para declararme incompetente, para aislarme y despojarme de todo lo que tenía. Y mi hijo, mi Javier, era cómplice. El dolor fue tan agudo, tan físico, que creí que mi corazón se detendría. Pero entonces algo se movió dentro de mí. Una rabia fría, antigua y poderosa, que surgió desde lo más profundo de mi ser, desde las raíces mismas de mi existencia. La tristeza se evaporó, el miedo se disolvió y fueron reemplazados por una claridad glacial. La mujer que había criado a un hijo sola, que había cosido hasta la madrugada para pagar sus estudios, que había sobrevivido a la muerte del amor de su vida, no iba a derrumbarse frente a esta víbora y a su cobarde lacayo. Levanté la cabeza y la miré directamente a los ojos. Mi voz, cuando salió, no fue un grito ni un sollozo. Fue tranquila, serena y más peligrosa que cualquier amenaza. Perfecto, Isabela, dije, y disfruté del desconcierto que apareció en su rostro ante mi calma. Me parece un plan excelente, pero antes de ir a ningún lado, pasemos por la comisaría. El detective Rodríguez está muy interesado en estos documentos que les envié ayer. El color desapareció del rostro de Isabela tan rápido como el agua por un desagüe. Don Ricardo dio un respingo y por fin levantó la vista, sus ojos llenos de un pánico puro y absoluto. En ese silencio tenso y vibrante, mientras el sol comenzaba a ocultarse tiñendo el cielo de naranja y púrpura, supe que el juego acababa de empezar, y yo, la vieja que creían senil, tenía la mano ganadora. Mientras Isabela y Ricardo se quedaban congelados en mi porche, con la incredulidad y el miedo pintados en sus rostros como malas máscaras de carnaval, mi mente voló 35 años atrás. El olor a cemento fresco y a madera de pino recién cortada llenaba el aire, un perfume de esfuerzo y esperanza. Mateo y yo estábamos sentados en el borde de lo que sería nuestro porche, con los pies colgando sobre la tierra desnuda y apisonada. Teníamos las manos cubiertas de ampollas, la ropa manchada de cal y la espalda dolorida, pero en nuestros rostros había una sonrisa que no nos cabía en la cara, una sonrisa de pura y agotada felicidad. Estábamos construyendo nuestra casa, no con el dinero de una herencia, ni con un préstamo bancario que nos ahogara durante décadas. La estábamos construyendo con nuestras propias manos, ladrillo a ladrillo, después de nuestras jornadas de trabajo. Mateo era albañil en una gran constructora, y yo, costurera en un taller del centro. Cada peso que ahorrábamos, cada moneda que nos sobraba después de pagar la comida y la renta del pequeño apartamento donde vivíamos, iba a parar a sacos de cemento, a varillas de acero, a tejas de barro. Era nuestro proyecto, nuestro sueño compartido, nuestro futuro tomando forma bajo el sol inclemente. Recuerdo la noche en que terminamos de poner el techo como si fuera ayer. Fue un sábado de julio. Habíamos trabajado desde el amanecer hasta que la última luz del día se desvaneció en el horizonte. Subimos con una pequeña botella de sidra barata que habíamos comprado para la ocasión y 2 vasos de plástico para celebrar. Desde allí arriba, sentados sobre las tejas nuevas que aún olían a arcilla cocida, veíamos las luces del pueblo parpadear a lo lejos. La luna estaba llena y su luz plateaba el esqueleto de nuestra futura casa. El mundo parecía estar en silencio,
solo para nosotros. Lo logramos, mi vieja, me dijo Mateo, su voz ronca por el cansancio y la emoción. Me pasó un brazo por los hombros, un brazo fuerte, musculoso, que olía a trabajo y a hombría de bien. Me apretó contra su costado sudoroso y yo recargué mi cabeza en su hombro, sintiéndome más segura que nunca en mi vida. Lo logramos, mi amor, respondí, mi voz un susurro. Es perfecta, es más de lo que nunca soñé. No es un palacio, dijo él riendo, una risa grave y honesta que me encantaba, pero es nuestra. Cada clavo, cada ladrillo, tiene una gota de nuestro sudor. Nadie nos regaló nada. Alma, hizo una pausa, y su tono se volvió serio, profundo. Me tomó la barbilla con su mano áspera y me hizo mirarlo a los ojos. La luz de la luna se reflejaba en sus pupilas oscuras, y en ellas vi un amor tan vasto como el cielo nocturno. Quiero que me prometas algo, Alma, dijo, su voz apenas audible. Esta casa es tuya. Es el fruto de tu sudor tanto como del mío. Pase lo que pase, críes aquí a nuestros hijos, envejezcas aquí. Esta casa es tu fortaleza, es tu refugio. Y quiero que sepas que nadie, nunca, te la podrá quitar. He tomado medidas para asegurarme de ello. En ese momento, sus palabras me parecieron una declaración de amor, una promesa poética cargada de la emoción del momento. No entendí su verdadero alcance. Pensé que se refería a la solidez de los cimientos que él mismo había cavado, a la fuerza de las paredes que había levantado con una precisión de artesano. No sabía, no podía imaginar, que se refería a cimientos y paredes legales, a una protección que iba más allá de lo físico, una que había urdido en silencio, con su sabiduría práctica y su profundo amor, para cuidarme incluso después de que él se hubiera ido. Ese recuerdo, enterrado bajo décadas de vida, de alegrías y tristezas, de pañales y colegiaturas, fue como un ancla en la tormenta que se desataba ahora en mi porche. La fuerza de Mateo, su amor previsor, me recorrió como una corriente eléctrica, enderezando mi espalda y aclarando mi mente. No, no me iban a quitar mi fortaleza, no mientras yo tuviera aliento para defender el legado de amor y sudor que mi esposo había construido para mí. Mi mirada se posó en un punto más allá de la tensa escena en el porche, hacia el viejo columpio que colgaba de la rama más fuerte del fresno. La madera estaba desgastada por el sol y la lluvia, y las cuerdas se habían cambiado varias veces a lo largo de los años. Mateo lo había construido para Javier cuando cumplió 5 años. Aún podía ver a mi hijo, pequeño y rubio, impulsándose más y más alto, sus risas mezclándose con el crujido de las cuerdas. Mi hijo, la razón de todos mis sacrificios, y ahora, sin saberlo del todo, la causa de mi más profunda herida. El amor de una madre puede ser una bendición, pero también una ceguera voluntaria. Por Javier, yo había movido montañas, o al menos mis propias y humildes montañas. La primera fue el terreno de mis padres. Era una pequeña parcela a las afueras del pueblo, no valía una fortuna, pero era todo lo que me quedaba de ellos. Era tierra seca, con 3 mezquites retorcidos por el viento y un montón de recuerdos. Allí había aprendido a andar. Y mi padre, un hombre de campo sabio y callado, me había enseñado los nombres de las estrellas. Cuando Javier, con sus 18 años y sus ojos llenos de sueños, nos dijo que quería ser arquitecto y que la única universidad buena era privada y costaba un dineral, Mateo y yo no lo dudamos. Pero fue tras la muerte de Mateo cuando los gastos se volvieron insostenibles y la decisión final cayó sobre mis hombros. Recuerdo el día que fui a la notaría a firmar los papeles de la venta. El comprador era un desarrollador de la capital, un hombre con un traje caro y una sonrisa que no inspiraba confianza. Iba a construir una serie de casas idénticas y sin alma, esas que parecen hechas con un molde. Sentí como si estuviera vendiendo un trozo de mi propia historia, de mi identidad. El notario, un hombre amable y viejo, me vio los ojos llorosos. «Es una buena inversión para la educación de su hijo, señora Alma», me dijo a modo de consuelo. «El conocimiento es la única herencia que no se puede perder». Y yo me aferré a esas palabras como a un salvavidas. Cada vez que llegaba un recibo de la colegiatura,
Cada vez que enviaba dinero para sus libros o sus materiales, me imaginaba los planos que dibujaría Javier, los puentes que construiría, los edificios que se alzarían gracias a mi sacrificio. Vendí mi pasado para comprarle a mi hijo un futuro. La segunda montaña fue más dura de mover, porque no implicaba vender un recuerdo, sino mis propias seguridades, el colchón que Mateo y yo habíamos tejido para mi vejez. Javier se graduó con honores, pero el mundo real era un lugar más duro de lo que los libros decían. Después de varios trabajos mediocres, decidió, con la impulsividad que siempre lo caracterizó, abrir su propio despacho de diseño con un amigo. Se endeudaron hasta el cuello para alquilar una oficina en un edificio moderno y comprar computadoras que parecían de la NASA. Yo les cosí las cortinas, les llevaba comida en recipientes de plástico para que no gastaran, y rezaba todas las noches para que tuvieran éxito. Pero el negocio nunca despegó. Una noche, cerca de la medianoche, el teléfono sonó. Era Javier. Su voz era un hilo de pánico. Su socio lo había estafado, se había fugado con el poco dinero que tenían en el banco y había dejado a Javier con una deuda impagable con un prestamista de muy mala fama, un hombre del que se contaban historias terribles. Lo estaban amenazando. «Mamá, me van a hacer daño», sollozó al otro lado de la línea, con la voz quebrada de un niño asustado. «Dicen que si no pago para el viernes, vendrán a buscarme». Al día siguiente, a primera hora, fui al banco. El gerente, don Guillermo, me conocía de toda la vida. Vio la libreta de ahorros en mi mano, la que contenía el dinero de mi jubilación, el que Mateo y yo habíamos juntado centavo a centavo durante 40 años de trabajo. «Alma, ¿estás segura?», me preguntó con suavidad, sus ojos llenos de una genuina preocupación. «Este es el dinero de tu vejez. Es tu tranquilidad. Mi vejez no valdrá nada si a mi hijo le pasa algo, Guillermo», le respondí con una calma que no sentía por dentro, y retiré hasta el último peso. Cuando le di el dinero a Javier, en un sobre abultado y triste, juró y perjuró que me lo devolvería, que encontraría un trabajo, que haría lo que fuera. Yo solo lo abracé, pero mientras sentía sus hombros temblar contra mi pecho, una pequeña y fría voz en mi interior me preguntó si al salvarlo de las consecuencias de sus actos, no le estaba haciendo un daño aún mayor. Me pregunté si al quitarle siempre las piedras del camino, no le había impedido aprender a caminar por sí mismo, a desarrollar la piel dura que se necesita para sobrevivir. En ese momento, no quise escuchar esa voz. La acallé con el amor ciego e instintivo de una madre. Hoy, frente a la fría mirada de su esposa, esa voz regresaba como un eco atronador, recordándome que el amor que no pone límites, a veces, puede ser una forma de destrucción. Javier conoció a Isabela un año después de aquel desastre financiero. Él había encontrado trabajo como dibujante en una gran constructora, un puesto muy por debajo de sus sueños de gran arquitecto, pero al menos era un sueldo estable. Isabela era la asistente ejecutiva de uno de los directores, una posición que, según supe después, usaba más para observar y calcular que para servir café. Cuando Javier me la presentó, mi primera impresión fue de una mujer deslumbrante, casi intimidante. Era alta, con una figura que parecía esculpida, y siempre iba impecablemente vestida, como si acabara de salir de la portada de una revista. Tenía una sonrisa que parecía ensayada frente al espejo y una seguridad en sí misma que a mi hijo, con su tendencia a la duda, le faltaba por completo. «Mucho gusto en conocerla, señora Alma», me dijo, dándome una mano lánguida con unas uñas larguísimas y perfectas, de un color rojo sangre. «Javier me ha hablado maravillas de usted», pero sus ojos no sonreían. Eran fríos, analíticos. Me escanearon de arriba a abajo en una fracción de segundo, evaluando mi vestido sencillo de flores, mi casa humilde pero limpia, mis manos de trabajadora con las uñas cortas y prácticas. Sentí su juicio en el aire, sutil pero innegable. Fue como si me estuviera tasando, calculando mi valor en su ecuación personal. Ese día, durante la comida que preparé con tanto esmero, hizo un comentario que se me clavó en la memoria. Estaba admirando un tapiz que yo había bordado con paciencia durante meses, una réplica de un cuadro de flores de Diego Rivera. «Qué bonito».
dijo, tocando la tela con la punta de un dedo, como si temiera contaminarse. Es tan rústico. Mi abuela tenía cosas así en el pueblo. Lo dijo como un cumplido. Pero yo, que he pasado la vida entendiendo los matices de las palabras, entendí el mensaje oculto. Era algo anticuado, de pueblo, algo que ella nunca tendría en su moderno y minimalista apartamento. Era una forma de marcar distancia, de establecer su superioridad. Mi instinto, ese sexto sentido que las madres desarrollamos para proteger a nuestras crías, me gritaba que algo no estaba bien. Pero veía a mi hijo, la forma en que la miraba, con una adoración casi infantil, como si ella fuera el sol y él un simple planeta girando a su alrededor. Javier, que siempre había sido inseguro y un poco melancólico, parecía caminar más derecho a su lado. Se reía más, aunque sus risas sonaban un poco forzadas, como si estuviera actuando para impresionarla. Y por el deseo desesperado de ver feliz a mi hijo, por la culpa que sentía por sus fracasos, decidí ignorar mis propias alarmas. Me convencí a mí misma de que estaba siendo una suegra celosa y anticuada, una vieja amargada que no quería ver a su niño crecer. Poco después, mi mejor amiga y vecina de toda la vida, Carmen, vino a tomar café. Ella también había conocido a Isabela en una breve visita. Carmen, a diferencia de mí, nunca se andaba con rodeos ni endulzaba la verdad. Esa mujer no pisa el suelo que camina, Alma, me dijo, mientras daba un sorbo ruidoso a su taza. Tiene ojos de serpiente y sonrisa de vendedora de enciclopedias. No me fío un pelo de ella. Parece que siempre está calculando cuánto cuestan las cosas, incluyéndonos a nosotras. No seas así, Carmen, la defendí débilmente, sintiéndome desleal a mi propia intuición. Le ha hecho mucho bien a Javier. Lo veo más animado. Carmen dejó la taza en el plato con un golpe seco que me sobresaltó. Le ha hecho bien al ego, que no es lo mismo, Alma. Lo tiene comiendo de su mano, como a un perrito faldero. Te lo digo de corazón, como la hermana que nunca tuve. Ten cuidado. Hay gente que no suma, que solo llega para restar. Y esa mujer tiene cara de que le encantan las divisiones, sobre todo si es para quedarse ella con la mejor parte. Me reí para quitarle hierro al asunto, para no darle la razón, porque darle la razón habría significado admitir que mi hijo estaba en peligro. Pero sus palabras se quedaron resonando en mi cabeza, como una campana de advertencia que yo, tontamente, elegí ignorar. Elegí creer en la felicidad de mi hijo, una felicidad que ahora entendía que había sido una ilusión, una fachada cuidadosamente construida por Isabela para llegar exactamente a donde estaba ahora, de pie en mi porche, con papeles legales en la mano, tratando de robarme la vida. Supe entonces que Carmen no se había equivocado. Isabela no había llegado para sumar, había llegado para arrasar con todo. La estrategia de Isabela fue una obra maestra de la crueldad sutil, una guerra de guerrilla psicológica que libró durante casi un año, desde que anunciaron su compromiso. Fue una erosión lenta, deliberada, diseñada para destruir mi credibilidad ante mi hijo y, lo que es peor, ante mí misma. Empezó con cosas pequeñas, casi imperceptibles, como alfilerazos. Recuerdo una tarde que vinieron a comer. Yo había preparado mi famoso mole, una receta de mi abuela que llevaba más de 20 ingredientes y horas de preparación. Mientras comíamos, Javier elogió el plato como siempre. Nadie hace el mole como tú, mamá. Es el sabor de mi infancia. Isabela sonrió con dulzura, una dulzura que no le llegaba a los ojos. Está delicioso, Alma. Exquisito. Solo que, ¿no le pusiste un poquito más de sal que la última vez? A lo mejor se te fue la mano con el comino también. Lo noto un poco fuerte. Yo estaba segura de que no. Uso la misma medida desde hace 50 años, medidas grabadas en mi memoria y en mis manos. Pero su comentario, hecho con tanta seguridad, me hizo dudar. Más tarde, mientras lavaba los platos, probé el mole que había quedado en la olla. Estaba perfecto, pero la duda, una vez sembrada, es una mala hierba difícil de arrancar. Unas semanas después, perdí mis llaves. Las busqué por toda la casa durante una hora, el pánico creciendo en mi pecho. Isabela, que estaba de visita,
Me ayudó a buscar con una paciencia fingida y condescendiente. Tranquila, Alma, a cualquiera le puede pasar. A ver, piensa, ¿dónde estuviste? Finalmente las encontró en un lugar absurdo, dentro del azucarero de la cocina. ¡Aquí están!, exclamó con una risita. ¡Ay, Alma! ¡Qué distraída andas! Menos mal que estaba yo aquí. Yo jamás, en toda mi vida, habría puesto las llaves ahí. Pero, ¿cómo demostrarlo? La evidencia física estaba en su contra. Mi palabra, la palabra de una mujer de 69 años, contra la de una joven vibrante y preocupada. La campaña se intensificó y se volvió más pública. Empezó a hablar de mi condición con otros, siempre en un tono de confidencia lastimera, como si compartiera una carga muy pesada. Un día, estaba en el jardín cuando la escuché al otro lado de la cerca, hablando con Carmen. Su voz era un susurro calculado para que se oyera. Sí, estamos un poco preocupados, decía. Últimamente, a Alma se le van las cosas. El otro día casi quema la casa. Dejó un trapo sobre la estufa encendida. Tienes que entender, Carmen, su seguridad es lo primero. Javier está que no vive. Carmen, que me conoce como la palma de su mano y sabe que soy más cuidadosa que un relojero, le respondió con su franqueza habitual. Pues qué raro, porque Alma tiene la cabeza mejor puesta que tú y que yo juntas. A lo mejor la que anda distraída eres tú, mija, con tanto ajetreo de la boda. Isabela soltó una risa forzada y cambió de tema, pero el veneno ya estaba esparcido. El golpe maestro, sin embargo, fue convencer a Javier. Lo hizo poco a poco, presentándole una cadena de evidencias irrefutables. Le contaba que yo le había repetido la misma historia 3 veces en una cena, cuando en realidad era ella la que me interrumpía y me hacía perder el hilo. Le decía que me había llamado por la mañana y yo por la tarde no recordaba la conversación, cuando la llamada nunca había ocurrido. A veces, cancelaba planes que teníamos, una visita al cine o un café, y luego le decía a Javier que yo había olvidado por completo que íbamos a salir. Mi hijo, atrapado en medio, no sabía qué creer. Lo veía en sus ojos, la confusión, la pena, el miedo. Él quería creer en mí, su madre, la roca de su vida. Pero Isabela, la mujer que amaba, era implacable y, sobre todo, convincente. No es tu culpa, mi amor, le susurraba ella por las noches, y yo a veces los oía desde mi cuarto a través de las paredes delgadas de su apartamento. Es la edad, no lo hace con mala intención, pero es peligroso. Tenemos que hacer algo antes de que sea tarde. Y en medio de todo esto estaba la presión financiera. Descubrí, por un recibo que encontré por accidente en el bolsillo de un pantalón de Javier que me dio para remendar, que había invertido en un nuevo proyecto de construcción que estaba fracasando. Tenía deudas otra vez, deudas que le ocultaba a Isabela. El pánico en sus ojos cuando me enfrentó por haber visto el papel me lo dijo todo. Estaba aterrorizado de su esposa, de su juicio, de su ira. Isabela, sin saber de la deuda, lo presionaba para comprar una casa más grande en un barrio exclusivo, para irse de vacaciones a Europa, para vivir una vida que no podían permitirse. Él estaba en una trampa, una jaula de oro construida por sus propias inseguridades y las ambiciones de su mujer. Y mi casa, mi patrimonio, el único bien tangible que teníamos, se convirtió en la única salida que Isabela le ofreció. La gota que colmó el vaso fue cuando me convencieron de mudarme temporalmente con ellos a su apartamento alquilado, después de la boda. Isabela había montado una escena de pánico porque, según ella, había encontrado la puerta de mi casa abierta de par en par una mañana. «Pudo haber entrado cualquiera, Alma, pudo haberte pasado algo», gritó. Con lágrimas de cocodrilo en los ojos, Javier, pálido como el papel, me suplicó: «Por favor, mamá, solo hasta que encontremos una solución. No podría vivir sabiendo que no estás segura». Cedí. Cometí el error fatal de abandonar mi territorio. Abandoné mi casa, mi independencia, mi rutina, y al hacerlo, les di el control total. En su apartamento, yo era la invitada, la anciana a la que había que cuidar y vigilar. Cada olvido, cada pequeño error, era magnificado y presentado como una prueba más de mi declive. Estaba aislada, rodeada y, sin darme cuenta,
Ya me habían puesto la soga al cuello, solo estaban esperando el momento adecuado para tirar de ella. La boda fue un espectáculo orquestado por Isabela, un despliegue de opulencia que me hizo sentir incómoda desde el primer momento. Un salón lujoso en el hotel más caro de la ciudad, arreglos florales con orquídeas importadas que debieron costar una fortuna, un vestido de diseñador que, según escuché decir a una de sus amigas, costó más de lo que yo ganaba en un año de trabajo sin descanso. Todo era una declaración, una forma de gritarle al mundo que ella había llegado, que pertenecía a un estrato social superior, para contribuir, y porque en el fondo de mi corazón seguía siendo la madre que quería lo mejor para su hijo. Les di el dinero que había estado ahorrando durante los últimos 10 años. Era el remanente de la venta del terreno de mis padres y mis propios ahorros, guardados con celo para cualquier emergencia. 1,5 millones de pesos. Es para el enganche de su casa, mijos, les dije unos días antes de la boda, entregándoles el cheque certificado. Mi mano temblaba un poco. Era el último gran fruto de mi vida de trabajo. Insistí, a pesar de sus protestas, en que firmáramos un pequeño documento ante notario, uno sencillo que yo misma había redactado con la ayuda de un amigo abogado. Establecía el dinero como un préstamo a devolver en 5 años, sin intereses. Javier pareció aliviado, como si le quitara un peso de encima. Pero Isabela me miró con una extraña sonrisa, una que no supe descifrar. No tenías que molestarte con papeles, Alma. Somos familia, dijo, pero sus ojos decían otra cosa, algo que se parecía más a la irritación que a la gratitud. La recepción fue el escenario perfecto para su siguiente movimiento. Después de que los invitados habían comido y bebido generosamente, llegó el momento de los brindis. Javier se levantó, nervioso, y leyó unas palabras torpes pero sinceras de una tarjeta. Habló de su amor por Isabela, de lo feliz que era, y me agradeció por ser siempre la mejor madre del mundo. Hubo un aplauso cortés y cariñoso. Me sentí orgullosa y conmovida. Luego, Isabela se puso de pie. El silencio se apoderó del salón. Tenía una presencia magnética, hay que reconocerlo. Se veía radiante, una visión en blanco satén. Levantó su copa de champán, y la luz de los candelabros se reflejó en los diamantes de su anillo. Quiero agradecerles a todos por acompañarnos en el día más feliz de nuestras vidas. Comenzó, su voz melosa y bien modulada, llenando el espacio. Y quiero hacer un brindis muy especial, un brindis por mi suegra, Alma. Todas las miradas, curiosas y expectantes, se giraron hacia mí. Sentí un nudo de aprensión en el estómago. La sonrisa de Isabela era demasiado brillante, demasiado perfecta. Alma nos ha enseñado el verdadero significado del sacrificio familiar, continuó, mirándome fijamente por encima de las cabezas de los invitados. Nos ha enseñado que el amor de una madre es un lazo, del que es imposible escapar. Hubo algunas risas incómodas en la sala. La elección de palabras era extraña. Yo no me reí. Cuando un hijo se casa, prosiguió, haciendo una pausa dramática, muchas madres entienden que es momento de dar un paso atrás, de dejar que la nueva familia florezca, pero Alma no. Ella nos ha demostrado que una madre nunca deja de cuidar, de guiar, de proveer. Su generosidad no tiene límites. Aquí hizo otra pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. Tanto es así, que incluso nos ha ayudado financieramente para que podamos empezar nuestra vida juntos. Ha puesto nuestra felicidad por encima de su propia seguridad futura. ¡Qué ejemplo de abnegación! Es algo realmente inspirador. Así que les pido que levanten sus copas y brinden conmigo por Alma. Por esas madres que lo dan todo, literalmente todo, hasta el final. El aplauso que siguió fue vacilante, confuso. La gente aplaudía por cortesía, pero en sus rostros se veía el desconcierto. No sabían si estaban siendo testigos de un homenaje o de una ejecución pública, pero yo sí lo sabía. Frente a todos nuestros amigos y familiares, Isabela acababa de pintarme como una vieja dependiente y entrometida, una carga financiera, una madre controladora que no sabía soltar a su hijo. Me había reducido a un cheque, a una cartera abierta. Me sentí desnuda, expuesta, humillada. La vergüenza me quemaba las mejillas con un calor insoportable. Vi a Carmen,
mi amiga, mirándome desde su mesa con el ceño fruncido, sus ojos llenos de una ira que sentía en mi nombre. Esa noche, mientras volvía a casa en un taxi, el eco de los aplausos confusos resonaba en mis oídos. Entendí que el brindis no había sido un error de cálculo, había sido una declaración de intenciones. El primer disparo en una guerra que yo ni siquiera sabía que se estaba librando. La mañana siguiente a la boda, el silencio en la casa era denso, pesado con las palabras no dichas y los sentimientos amargos de la noche anterior. Javier se había ido temprano, casi al amanecer, con la excusa de un asunto urgente en el trabajo. Sabía que estaba huyendo, siempre huía de la confrontación, especialmente cuando involucraba a su madre y a su esposa. Era su forma de sobrevivir, retirarse del campo de batalla y esperar a que el humo se disipara. Yo estaba en la cocina, preparando un té de manzanilla para calmar el nudo en mi estómago, que se sentía como una piedra. La humillación del brindis me había mantenido despierta casi toda la noche. Estaba repasando las palabras de Isabela una y otra vez, tratando de entender la magnitud de su malicia. Cuando ella entró, fresca como una lechuga a pesar de la fiesta, llevaba un conjunto de pijama de seda de un color champán que seguramente costaba una fortuna. «Buenos días, Alma», dijo con una alegría forzada que sonó completamente falsa. «Espero que hayas descansado. Fue una noche maravillosa, ¿no crees?». Antes de que pudiera responder, el timbre sonó. Isabela fue a abrir con una celeridad sospechosa, como si estuviera esperando la visita. Era don Ricardo, el notario, con su maletín y su perpetua cara de funeral, el mismo que ahora estaba en mi porche, pálido y sudoroso. «Ricardo». «Qué madrugador», dije, intentando que mi voz sonara normal, aunque por dentro todas mis alarmas estaban sonando. «Alma, siéntate, por favor», dijo Isabela, señalando una silla en la mesa de la cocina. Su tono ya no era el de una nuera, ni siquiera el de una anfitriona, era el de una jefa a punto de dar órdenes. «Tenemos que arreglar unos papeles importantes». Mi corazón empezó a latir con una fuerza sorda y pesada contra mis costillas. «¿Qué papeles?». Sabía la respuesta antes de que hablara, pero necesitaba oírla. Fue entonces cuando Isabela sacó de su portafolio un documento grueso, encuadernado profesionalmente, y lo deslizó sobre la mesa hacia mí. En la parte superior, en letras negritas que parecían gritar, se leía: «Poder Notarial General, pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, con carácter de irrevocable». «Javier y yo estuvimos hablando anoche, después de la fiesta», explicó Isabela, su voz un murmullo tranquilizador que no encajaba en absoluto con la dureza de su mirada. «Con todo esto de tus olvidos, de tu salud, creemos que es mejor que nosotros nos encarguemos de tus asuntos, para que no tengas que preocuparte por nada. Firmando esto, nos autorizas a administrar tus bienes, tus cuentas bancarias, a tomar decisiones médicas y legales por ti si es necesario. Es solo una formalidad, Alma, para protegerte, para que podamos cuidarte como te mereces». Miré los papeles, un laberinto de jerga legal que no entendía del todo, pero cuyo propósito era aterradoramente claro. Miré a don Ricardo, que seguía mirando al suelo como si el patrón de las baldosas fuera lo más interesante del mundo. Miré a Isabela, con su sonrisa de depredador paciente, y entendí: no querían cuidarme. Querían anularme, querían convertirme en una no persona, en un nombre en una cuenta bancaria que ellos controlarían. El préstamo, la boda, la mudanza a su casa, la campaña de difamación, todo había sido un camino cuidadosamente pavimentado hacia este momento. Este era el jaque mate, o eso creían ellos. «Necesito hablarlo con Javier», dije, mi voz apenas un susurro. «No firmaré nada sin él». «Javier está de acuerdo, Alma. De hecho, fue idea suya», mintió ella sin pestañear. «Está demasiado afectado para estar aquí, pero confía plenamente en mí para manejar esto». «Aún así, necesito pensarlo», insistí, aferrándome a ese último vestigio de control. «No hay mucho que pensar, Alma», dijo Isabela, su paciencia evaporándose como el agua en un comal caliente.
Don Ricardo tiene otras citas. Sería mucho más sencillo si lo hiciéramos ahora. En ese momento me negué. Dije que no firmaría nada ese día. La furia cruzó por los ojos de Isabela como un relámpago. Fue una furia fea, desnuda, la de una niña mimada a la que le niegan un capricho. Se recompuso al instante, pero yo ya la había visto. Como quieras, dijo encogiéndose de hombros, con una frialdad que me heló la sangre. Hablaremos de esto más tarde. Pero su tono no era el de una persona que acepta una negativa. Era una promesa, una amenaza. Sabía que no se detendría. Sabía que la verdadera batalla acababa de comenzar. Y ahora, esa batalla había llegado a su clímax en mi propio jardín, con las mismas mentiras y los mismos papeles. Después de que mi amenaza de llamar a la policía los hiciera retroceder, Isabela con una mirada de puro veneno y Ricardo balbuceando disculpas y recogiendo sus papeles con manos torpes, cerré la puerta con el pesado cerrojo de hierro. Me apoyé en la madera maciza, sintiendo su solidez contra mi espalda. Mis piernas, que me habían sostenido con una fuerza insospechada durante el enfrentamiento, empezaron a temblar tan violentamente que tuve que deslizarme hasta el suelo. El silencio de la casa me envolvió, pero ya no era un silencio de paz, sino uno frío y absoluto, el silencio del vacío. El eco de sus palabras, la casa ha sido vendida, rebotaba en las paredes de mi mente, una y otra vez. Me arrastré hasta la sala, cada movimiento un esfuerzo monumental. Me derrumbé en el viejo sillón de Mateo, el que tenía la forma de su cuerpo y aún guardaba, si me concentraba mucho, un fantasma de su olor. Por primera vez en muchos años, me sentí verdaderamente vieja, no en el cuerpo, que me había respondido con una fuerza inesperada, sino en el alma. Me sentí derrotada, ingenua, una tonta que había entregado su vida, sus ahorros y su confianza a un espejismo de felicidad para su hijo. Las lágrimas que no había derramado frente a ellos, las que había contenido con una muralla de orgullo, brotaron entonces calientes y amargas. Lloré por mi casa, mi santuario. Lloré por mis recuerdos, que ahora se sentían profanados. Lloré por la traición de mi propio hijo, la herida más profunda de todas. Lloré por la mujer fuerte que había sido y que sentía que se había desvanecido, reemplazada por esta anciana temblorosa y sola. En la penumbra de la sala, mis ojos se posaron en la foto de mi boda, en el aparador de cedro. Mateo y yo, jóvenes, sonrientes, con toda la vida por delante y la confianza ciega de que el amor lo puede todo. Tomé el retrato entre mis manos temblorosas y lo apreté contra mi pecho, el frío cristal contra mi mejilla mojada. Fallé, Mateo, susurré a la imagen sonriente de mi esposo, mi voz rota por los sollozos. Fallé, mi amor. Le di todo a nuestro hijo, lo protegí demasiado, lo salvé de todas sus caídas y lo convertí en un hombre débil. Y ahora, por esa debilidad, por mi ceguera, lo he perdido todo. Perdí nuestra casa, nuestro hogar, el castillo que construiste para mí. La desesperación era un pozo oscuro y profundo. Sentía que me ahogaba en mi propia pena y arrepentimiento. ¿Qué podía hacer una mujer de mi edad contra la astucia de Isabela y la complicidad de mi hijo? No tenía dinero para abogados caros. No tenía pruebas contundentes, solo mi palabra contra la de ellos. Y ellos ya se habían encargado de que mi palabra pareciera la de una anciana senil. Por un momento, la idea de rendirme, de empacar mi pequeña maleta e ir a esa morada feliz y dejar que se salieran con la suya, pareció la única opción, el camino más fácil. El final de la lucha, estaba sumida en esa niebla de desesperanza, con la foto de Mateo aún apretada contra mi pecho, cuando una frase, lejana y casi olvidada, acudió a mi mente. No fue un pensamiento claro, sino más bien un eco, una sensación, como el recuerdo de una canción que no puedes nombrar. La voz de Mateo aquella noche en el techo, su timbre grave y lleno de amor. Esta casa es tu fortaleza. He tomado medidas para asegurarme de ello. ¿Medidas? ¿Qué medidas? Siempre había pensado que era una forma de hablar, una metáfora de su amor protector. Pero, ¿y si no lo era? ¿Y si Mateo, con su carácter previsor, su desconfianza innata hacia el mundo y su profundo conocimiento de la naturaleza humana, había hecho algo más,
¿Algo tangible? Una nueva tipo de energía, nacida de la más mínima chispa de esperanza, me recorrió. Era una energía frágil, pero suficiente para ponerme de pie. Si había algo, tenía que estar en sus cosas, en los vestigios de su vida que yo guardaba como tesoros. Fui al pequeño cuarto que usábamos como estudio y abrí el armario donde guardaba sus cajas de cartón. Cajas llenas de viejas herramientas que olían a aceite y a metal, de facturas de hacía 30 años con los membretes de empresas que ya no existían, de manuales de electrodomésticos que habíamos reemplazado hacía mucho. Era un archivo de nuestra vida en común, un laberinto de recuerdos y papeles. Pasé horas revisando. El polvo me hacía estornudar y la tinta de los documentos viejos se desvanecía bajo la luz amarillenta de la lámpara. Mis esperanzas empezaban a flaquear con cada caja vaciada. Encontré fotos de Javier de niño, cartas que nos habíamos escrito durante un breve viaje que hizo Mateo, incluso el primer contrato de trabajo de mi esposo. Tesoros emocionales, pero nada que me sirviera de arma. Quizás solo había sido mi imaginación, un falso consuelo creado por mi mente desesperada. Estaba a punto de rendirme, sentada en el suelo rodeada de un mar de papeles inútiles que olían a tiempo, cuando abrí un viejo libro de contabilidad de pasta dura, donde Mateo, con su letra ordenada y precisa, apuntaba los gastos de la construcción de la casa. Cemento, arena, varillas, jornales. La historia de nuestro esfuerzo estaba en esas páginas. Y dentro, usado como separador entre las páginas de 1985 y 1986, había un pequeño recibo doblado, amarillento por el tiempo. No era de materiales de construcción. Era un recibo de honorarios de una notaría que no era la de la familia de Ricardo, y abajo, casi ilegible por el paso de los años, un nombre escrito a máquina: licenciado Damián Morales. Mi corazón dio un vuelco. Morales. El nombre me sonaba vagamente. Recordaba a un hombre serio, con gafas gruesas, al que Mateo había ido a ver un par de veces solo, después de terminar la casa. Cuando le pregunté, Mateo solo me dijo que era para poner en orden los papeles de la casa, para que todo quede bien atado. Yo, ocupada con un Javier pequeño que demandaba toda mi atención y el trabajo de costura que se acumulaba, nunca le di más importancia. Confiaba ciegamente en él. ¿Era posible? ¿Era esa la medida que había tomado Mateo? No tenía ni idea de lo que podía significar, pero era una pista, era un hilo del que tirar en la oscuridad. Con manos temblorosas, busqué en el viejo directorio telefónico que guardaba en un cajón, un libro gordo y pesado, un vestigio de otra época. Mis dedos recorrieron las páginas amarillentas, buscando entre los abogados y notarios, y allí estaba. Estudio Jurídico Morales y Asociados. La dirección ya no sería la misma, seguramente, pero el nombre era una luz, una pequeña vela parpadeante en la más completa oscuridad. No sabía si el hombre seguiría vivo, si el despacho existiría, si se acordarían de un cliente de hacía más de 30 años, pero en esa noche, la más oscura de mi vida, esa pequeña posibilidad era todo lo que necesitaba para seguir luchando. A la mañana siguiente, con los ojos hinchados por el llanto y la falta de sueño, pero con una nueva y temblorosa determinación, marqué el número que había encontrado en el directorio. Mi dedo vaciló sobre los botones del teléfono. ¿Y si era un número equivocado? ¿Y si el despacho ya no existía? Recé a todos los santos que conocía mientras el teléfono sonaba 1, 2, 3 veces. Cada tono un martillazo en mis nervios. Estudio Jurídico Morales. Buenos días, respondió una voz joven y profesional, tan nítida que me sobresaltó. Buenos días, dije. Mi propia voz temblorosa, casi un susurro. Tuve que aclararme la garganta y empezar de nuevo. Buenos días. Busco al licenciado Damián Morales. Hubo una pausa al otro lado de la línea. El licenciado Morales padre ya está jubilado, señora, pero a veces viene a la oficina. Es el fundador. ¿De parte de quién? Mi nombre es Alma Rivera. Fui cliente de él, junto con mi esposo, Mateo Rivera, hace muchos años. Es un asunto muy urgente y personal. Hice hincapié en la urgencia,
esperando que eso sirviera de algo. La recepcionista, con una amabilidad que agradecí inmensamente, me pidió que esperara. Déjeme ver si lo puedo localizar. Un momento, por favor. Los segundos que pasaron me parecieron una eternidad. Escuchaba el murmullo de la oficina al otro lado de la línea, el tecleo de una computadora, una risa lejana. Estaba a punto de perder la esperanza cuando la línea hizo un clic y una voz de hombre, mayor, un poco cascada por los años pero firme y clara, sonó en mi oído. Habla Damián Morales. ¿Con quién tengo el gusto? Sentí una oleada de alivio tan grande que casi se me doblan las rodillas. Licenciado Morales, soy Alma Rivera, viuda de Mateo Rivera. No sé si se acuerda de nosotros. Fue hace tanto tiempo. Claro que me acuerdo, exclamó, y en su voz había una calidez genuina que me llegó al alma. ¿Cómo no acordarme? De Mateo, el mejor albañil de la comarca, un hombre de una pieza, y de su esposa, la mejor costurera, la que le hacía los arreglos a mi mujer. Un hombre honrado y trabajador, su esposo, de los que ya no quedan. Dígame, Alma, qué alegría oírla, aunque me temo que por su tono no son buenas noticias. Con la voz entrecortada al principio, y luego con una creciente indignación que me daba fuerza, le conté toda la historia. La manipulación sistemática de Isabela, la complicidad cobarde de Javier, la venta fraudulenta de la casa, la amenaza de enviarme a un asilo. El licenciado Morales escuchó en un silencio absoluto, un silencio que denotaba una profunda atención. Solo me interrumpió una o dos veces para hacer alguna pregunta precisa. ¿Tiene usted copia del documento de préstamo? El notario era Ricardo, el hijo de Ciro. Cuando terminé mi relato, con la voz agotada, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «¡Qué canallas!», dijo finalmente, y en su voz había una indignación fría y profesional que me reconfortó inmensamente. ¡Qué falta de escrúpulos! Escúcheme con mucha atención, Alma. Su esposo, que en paz descanse, era más listo que el hambre y desconfiado como él solo. Mateo vino a verme varias veces después de que terminaron la casa, preocupado por el futuro, por lo que pudiera pasarle a usted si él faltaba. Hizo una pausa, y pude oír el ruido de unos papeles siendo removidos. La casa no está a su nombre, Alma, no directamente. Mi corazón se detuvo. Por un instante pensé que todo estaba perdido. ¿Cómo que no? No. Mateo y yo constituimos un fideicomiso familiar irrevocable. La casa es propiedad de ese fideicomiso. El objetivo era protegerla a usted, asegurarse de que, pasara lo que pasara, usted siempre tuviera su techo, y que nadie, ni siquiera su propio hijo cegado por una mala mujer o las deudas, pudiera arrebatárselo. Y lo más importante, Alma, aquí su voz se volvió más fuerte, más enfática, los fideicomisarios, es decir, las únicas personas con poder legal para tomar decisiones sobre esa propiedad, somos dos, usted y yo. Para vender esa casa se necesitan ambas firmas. Sin mi firma, cualquier papel que esa mujer le haya hecho firmar a usted o a su hijo vale tanto como el papel del periódico de ayer. Me llevé una mano a la boca para ahogar un sollozo. Las lágrimas volvieron a mis ojos, pero esta vez no eran de dolor ni de miedo, eran de gratitud, de un amor abrumador por el hombre que incluso desde la tumba, 35 años después, seguía cuidando de mí. Mateo era un hombre sabio, continuó el abogado. Una vez me dijo, sentado justo donde estoy ahora, yo confío en mi hijo Damián, pero no confío en la gente en la que mi hijo pueda llegar a confiar. Parece que lamentablemente el tiempo le dio la razón. La niebla de la desesperación se disipó por completo, reemplazada por una fuerza y una claridad que no había sentido en años. Ya no era una víctima temblorosa, era la guardiana de la fortaleza de Mateo, y, con un aliado inesperado y formidable a mi lado, estaba lista para la guerra. Licenciado, dije, mi voz ahora firme y clara, desprovista de cualquier temblor. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? Ahora, Alma, les damos una lección que no olviden en su vida, respondió él con una energía que desmentía su edad, una energía de viejo lobo de mar que huele la sangre en el agua. Vamos a jugar su juego, pero con nuestras reglas. Y nuestras reglas, créame, son mucho más estrictas.
Durante la siguiente hora, el licenciado Morales y yo trazamos el plan. Era sencillo, elegante y absolutamente demoledor. No se trataba solo de defenderme, sino de contraatacar, de exponerlos. La arrogancia es su punto débil, Alma, me explicó el abogado. Esa mujer, Isabela, está tan segura de su victoria, tan convencida de que usted es una anciana indefensa, que no verá venir el golpe. Tenemos que usar eso a nuestro favor. El primer paso, y el más difícil para mí, fue volver a llamar a Isabela. Tenía que sonar convincente, derrotada. El licenciado Morales me guió. Piense en su dolor, Alma, pero úselo como actriz, no como víctima. Que su voz suene cansada, resignada. Respiré hondo, marqué su número y me preparé. Isabela, dije cuando respondió, inyectando en mi voz un temblor calculado, un tono de agotamiento y rendición. Soy yo, Alma. He estado pensando en lo que dijiste ayer, en todo. Hice una pausa, como si me costara hablar. ¿Y bien?, respondió ella, impaciente. Tienes razón, continué. Cada palabra un sacrificio a mi orgullo. Estoy vieja, estoy cansada para pelear. Ya no tengo fuerzas. Haré lo que ustedes quieran. Firmaré los papeles. Hubo un segundo de silencio sorprendido al otro lado de la línea, un silencio que pude sentir físicamente, seguido por un tono de triunfo mal disimulado que intentó disfrazar de compasión. Me alegro de que entres en razón, Alma. De verdad, es lo mejor para todos. Verás qué bien estás en la residencia. Solo tengo una condición, continué, siguiendo el guión del abogado. Quiero que todo se haga correctamente en una notaría, con don Ricardo, para que me sienta más cómoda ya que lo conozco. Y quiero que Javier esté presente. No quiero firmar la pérdida de mi casa sin mi hijo a mi lado. Quiero despedirme de todo como es debido. Por supuesto, Alma, dijo, su voz goteando una dulzura venenosa que ahora me resultaba transparente. Lo que tú quieras. Faltaría más. Organizaré todo para mañana por la tarde en la notaría de Ricardo. A las 5. ¿Te parece bien? Sí, a las 5 está bien, respondí, y colgué antes de que pudiera añadir nada más. Me quedé mirando el teléfono, mi corazón latiendo con una mezcla de miedo y adrenalina. La primera parte de la trampa estaba tendida. Isabela, cegada por su codicia y su arrogancia, se había tragado el anzuelo sin dudarlo. Después, llamé a mi amiga Carmen. Necesitaba un ancla, una cara amiga, en lo que se avecinaba. Le conté todo, desde la traición y la humillación, hasta el descubrimiento del fideicomiso y el plan del abogado. Carmen escuchó en un silencio tenso, y cuando terminé, soltó una retahíla de insultos hacia Isabela, tan coloridos y certeros que me hicieron sonreír por primera vez en días. Mañana por la tarde a las 5 necesito que vengas conmigo a la notaría de Ricardo, le pedí. Necesito tener a alguien de mi lado, alguien que sea mi testigo, que vea lo que va a pasar. Alma de mi vida, respondió Carmen con una ferocidad que me calentó el alma. No solo iré contigo, si es necesario, sostendré la puerta para que no se escapen mientras llega la policía. Esa arpía va a saber lo que es meterse con una de las nuestras. Cuenta conmigo para lo que sea. Con el apoyo del plan de un abogado astuto y la lealtad inquebrantable de una amiga de toda la vida, me sentí más fuerte que nunca. Pasé el resto de la tarde empacando una pequeña maleta. Doblé con cuidado un par de vestidos, mi neceser, un libro. No porque fuera a irme a ningún lado, sino como parte de la escenografía. Iban a tener el espectáculo que querían. La imagen de la viejecita derrotada lista para ser enviada al asilo. Pero el acto final, el que de verdad importaba, no sería el que ellos habían escrito. La notaría de don Ricardo era un lugar sombrío y silencioso, con muebles de madera oscura tan pesados que parecían absorber la luz y un olor a papel viejo, a cera para muebles y a miedo. Todo en aquel lugar parecía diseñado para intimidar, para hacer que la gente se sintiera pequeña e insignificante frente al poder de la ley. Cuando Carmen y yo entramos, puntuales a las 5, Isabela y Javier ya estaban allí, sentados en 2 sillas de cuero, frente al gran escritorio de caoba de Ricardo. Isabela vestía un traje sastre de un color rojo agresivo,
como una declaración de poder. Me dedicó una sonrisa que pretendía ser compasiva, pero que solo destilaba victoria. Javier, mi hijo, era su contraparte. Llevaba un traje gris que le quedaba un poco grande y tenía la mirada perdida en el suelo. Su rostro era una máscara de culpa y miseria. No era un villano, era algo peor, un hombre hueco, un títere cuyos hilos estaban firmemente en manos de su esposa. No se atrevió a mirarme. Don Ricardo, sudando visiblemente a pesar del aire acondicionado que zumbaba con fuerza, nos hizo sentar. Carmen se sentó a mi lado, erguida y desafiante, su bolso firmemente agarrado en su regazo como si contuviera un arma. Su presencia era un bálsamo para mis nervios. Ricardo empezó a leer los documentos con una voz monótona, casi un murmullo, tropezando con las palabras. Hablaba de cláusulas y artículos legales, un lenguaje diseñado para confundir y abrumar. Yo no escuchaba las palabras. Observaba a Isabela. Estaba impaciente, tamborileando con sus uñas perfectas sobre la superficie pulida del escritorio. Miraba el reloj constantemente. Quería terminar el trámite, obtener mi firma y deshacerse de mí para siempre. Entonces, si está todo claro, dijo finalmente don Ricardo, aliviado de terminar su perorata. Deslizó el fajo de papeles y un bolígrafo de aspecto caro hacia mí. Solo necesitamos su firma aquí, en la línea punteada, Alma. Isabela se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en el bolígrafo, como un lobo a punto de saltar sobre su presa. Javier seguía sin moverse, una estatua de la cobardía. Tomé el bolígrafo en mi mano, sentí su peso frío y metálico. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Solo se oía el zumbido del aire acondicionado y el latido de mi propio corazón en mis oídos. Acerqué la punta del bolígrafo al papel, deliberadamente, lentamente. Justo cuando la tinta estaba a punto de tocar la línea, la puerta de la oficina se abrió sin previo aviso. El licenciado Damián Morales entró en la sala. Era un hombre mayor, de pelo completamente blanco y caminar pausado, pero su presencia llenó la habitación de una autoridad instantánea e innegable. Vestía un traje de lino impecable y sostenía un maletín de cuero gastado por los años. «Buenas tardes», dijo con una voz tranquila pero resonante, una voz acostumbrada a mandar en los tribunales. «Lamento interrumpir. Mi nombre es Damián Morales y soy el cofideicomisario de la propiedad en cuestión. Me temo que hay un gravísimo malentendido que debemos aclarar antes de que se cometa un delito». La cara de Isabela pasó de la arrogancia al desconcierto y luego al pánico en cuestión de segundos. Se recompuso como pudo. «Cofide, ¿qué? ¿Quién es usted?» «Nadie lo ha invitado», balbuceó, su compostura empezando a resquebrajarse. «No necesito invitación cuando se trata de proteger los intereses de mis clientes y los bienes bajo mi custodia», respondió Morales, acercándose al escritorio y colocando su propio maletín encima con un golpe seco. «Soy el abogado de la familia Rivera desde hace 40 años». Se giró hacia don Ricardo, quien parecía haber encogido en su silla hasta la mitad de su tamaño. «Ricardo, me decepcionas profundamente. Tu padre era un hombre honorable. Deberías saber, o si no lo sabes te informo ahora, que la propiedad ubicada en la calle de los Fresnos 23 pertenece a un fideicomiso familiar irrevocable, constituido por el señor Mateo Rivera, que en paz descanse, el 15 de abril de 1986. Para su venta dijo, haciendo una pausa para que cada palabra pesara, se requieren 2 firmas, la de la señora Alma Rivera y la mía. Y te aseguro, añadió, su voz endureciéndose, que yo no he firmado nada. Javier levantó la cabeza por primera vez, sus ojos desorbitados, mirando de Isabela a mí y al abogado, como si de repente se hubiera despertado en una pesadilla que no comprendía. «Señora Isabela», continuó el abogado, su mirada clavada en ella como 2 alfileres de hielo, «lo que usted está cometiendo en este preciso instante, y lo que ha planeado durante meses, se llama intento de fraude, coacción a una persona de la tercera edad y falsificación de documentos, crímenes que, sumados, conllevan una pena de varios años de prisión». Todas las cartas, las verdaderas, estaban sobre la mesa. El juego había terminado.
y ellos habían perdido. El silencio que siguió a las palabras del licenciado Morales fue ensordecedor, un vacío cargado de tensión. Isabela, que siempre había tenido una respuesta para todo, una salida ingeniosa, una mentira bien construida, se quedó sin palabras. Su rostro, normalmente una obra de arte de maquillaje y compostura, se contrajo en una mueca de incredulidad y furia. El color rojo de su traje de repente parecía vulgar, estridente. «Esto es ridículo», siseó finalmente, su voz perdiendo toda su dulzura y convirtiéndose en un chillido agudo y desagradable. «Es una trampa. Esta vieja bruja manipuladora lo planeó todo. Está senil, se lo he dicho a todos. Se está inventando todo esto». Se levantó de un salto, la silla de cuero crujiendo en protesta. Me señaló con un dedo tembloroso, su uña roja como una gota de sangre. «Tú siempre has estado en mi contra. Nunca soportaste que Javier me quisiera más a mí que a ti. Eres una vieja celosa y posesiva». Y entonces, como una bestia herida que ataca a lo que tiene más cerca, se giró hacia su marido. «¿Y tú?», le espetó a Javier, su voz llena de un desprecio que era casi físico. «Pedazo de inútil, fracasado, ni siquiera puedes controlar a tu propia madre. Te dije que era más astuta de lo que parecía, pero no, tú tenías que ser el niño bueno. Eres un mediocre, un bueno para nada, igual que tu padre». El insulto a la memoria de Mateo fue lo que finalmente rompió a Javier. Se estremeció como si le hubieran abofeteado con todas las fuerzas. La crueldad en la voz de Isabela, la verdad desnuda de su desprecio, finalmente rompió el hechizo que lo había mantenido cautivo durante años. Levantó la vista y la miró, pero ya no con la adoración de un cachorro, ni con el miedo de un subordinado. La miró como si estuviera viendo a una extraña, a un monstruo que había estado durmiendo a su lado. «Basta», Isabela dijo, su voz apenas un susurro roto, pero cargado de una nueva y amarga autoridad. «Basta ya». Pero Isabela estaba fuera de control. La máscara de la esposa perfecta, de la nuera preocupada, se había hecho añicos, revelando el rostro egoísta, ambicioso y podrido que había debajo. «No me voy a callar. Esta casa era nuestra, nuestro futuro, el futuro que tú no has sido capaz de darme». Y esta vieja se interpuso. Fue entonces cuando el licenciado Morales intervino de nuevo, su calma un contrapunto devastador a la histeria de Isabela. «De hecho, señora», dijo, abriendo su maletín y sacando otra carpeta con una lentitud deliberada, «parece que interponerse en el futuro de otros, especialmente de personas mayores y vulnerables, es una especie de patrón en su vida». Abrió la carpeta. «Aquí tengo un informe preliminar de un caso muy similar hace unos años. Un viudo adinerado en Guadalajara. La relación terminó con una denuncia por malversación de fondos que fue retirada misteriosamente. Supongo que un acuerdo extrajudicial fue más conveniente para que el escándalo no saliera a la luz. Don Ricardo, el notario, al oír esto y ver que el barco se hundía sin remedio, decidió salvar su propio pellejo. Se puso de pie de un brinco, tirando unos papeles al suelo. «¿Fue ella?», exclamó, su voz temblorosa de pánico, señalando a Isabela. «Ella me convenció, me juró que la señora Alma estaba de acuerdo, que su hijo lo aprobaba y que solo era un trámite para evitar impuestos. Incluso me ofreció una comisión extra, por debajo de la mesa, por agilizar los trámites. Yo soy una víctima de sus engaños también. En medio de ese caos de acusaciones y revelaciones, yo permanecí en silencio, observando el derrumbe. No necesitaba decir nada. La verdad finalmente estaba haciendo su trabajo. Mi amiga Carmen me puso una mano en el hombro, un gesto de apoyo y de victoria compartida. Observé a la mujer que había intentado destruirme desmoronarse bajo el peso de sus propias mentiras, y al hijo que me había traicionado redescubrir su conciencia en el momento más amargo y humillante de su vida. La confrontación había terminado, y yo, contra todo pronóstico, había ganado. Lo que siguió fue un desenlace rápido y brutal, como el colapso de un edificio podrido por dentro. El licenciado Morales, fiel a su palabra y con la eficiencia de un viejo sabueso, presentó una denuncia formal contra Isabela y don Ricardo esa misma semana. La investigación policial fue exhaustiva. La historia del viudo de Guadalajara,
que el abogado había descubierto, fue solo la punta del iceberg. Salieron a la luz no solo ese caso, sino otros 2 incidentes similares, uno con un profesor jubilado y otro con una tía lejana de una expareja. Isabela no era una oportunista, era una depredadora en serie que había perfeccionado un método para detectar la vulnerabilidad emocional y financiera, y explotarla sin piedad. Ante la abrumadora evidencia, y con el testimonio de un don Ricardo aterrorizado que colaboró con la fiscalía a cambio de una sentencia reducida y la suspensión de su licencia, Isabela no tuvo escapatoria. Intentó seguir con su teatro, presentándose como una víctima de una suegra vengativa y un marido débil, pero sus mentiras ya no convencían a nadie. Fue condenada. Le dieron 4 años de prisión por fraude, coacción e intento de extorsión. La vi por última vez en el tribunal, el día de la sentencia. Despojada de sus ropas de diseñador y su aire de superioridad, vestida con el uniforme carcelario, se veía pequeña, ordinaria y patética. Cuando el juez leyó la sentencia, no lloró, solo me miró, y en sus ojos no había arrepentimiento, solo un odio frío y puro. Javier, por su parte, se enfrentó a su propio juicio, uno sin jueces ni abogados, pero mucho más duro, el juicio de su propia conciencia. La revelación de la verdadera naturaleza de Isabela, no solo en la notaría, sino a lo largo de la investigación, lo dejó devastado. Era como si hubiera despertado de un largo sueño para descubrir que la vida que había construido era una mentira. Inició los trámites de divorcio de inmediato, mientras ella aún estaba en prisión preventiva. La vergüenza que sentía era tan grande que durante semanas no se atrevió a llamarme. Se mudó del apartamento que compartían, alquiló un pequeño cuarto en una zona modesta y empezó a buscar trabajo. Cuando finalmente me llamó, su voz era la de un hombre roto. «Mamá», me dijo, y el llanto ahogaba sus palabras, un llanto de hombre adulto que es mucho más doloroso que el de un niño. «Perdóname, no hay excusa para lo que hice, para lo que permití que pasara. Fui un ciego, un cobarde, y el peor de los hijos. Dejé que te hiciera daño, que te humillara, y no hice nada. No hubo reproches por mi parte. El daño ya estaba hecho, y mi rabia inicial había dado paso a una profunda tristeza por el hombre en que se había convertido mi hijo, por la lección tan dura que la vida le estaba dando. Lo que importa ahora, Javier», le dije con una suavidad que me sorprendió a mí misma, «es lo que vas a hacer a partir de este momento para convertirte en el hombre que tu padre siempre quiso que fueras». Unos días después de la sentencia, una visita inesperada tocó a mi puerta. Era una mujer elegante, de mi edad, con los mismos ojos oscuros de Isabela, pero llenos de una profunda y abrumadora pena. Era su madre, Elena. Vino a disculparse en nombre de su hija, a confesar con la voz quebrada que siempre había sabido que había algo oscuro y egoísta en ella, pero que nunca había tenido el valor de enfrentarlo. Y vino a devolverme mi dinero. Puso sobre la mesa un sobre grueso con el $1,500,000 de pesos. «Es dinero de mis ahorros, no de ella», me aclaró. «Es lo menos que puedo hacer. Ninguna madre debería tener que pasar por lo que usted ha pasado por culpa de mi hija». Al principio me negué, pero ella insistió. «Por favor, Alma, acéptelo. Para mí es una forma de penitencia». Acepté el dinero, no por mí, sino como una forma de cerrar el círculo, de aceptar que la justicia, a veces, llega por los caminos más inesperados y dolorosos. A pesar de haber ganado la batalla, de haber salvado mi hogar, la casa ya no se sentía como un santuario. Las paredes parecían impregnadas de los malos recuerdos, de las discusiones silenciosas, de la traición y la angustia de los últimos meses. Cada rincón me recordaba la humillación, la vulnerabilidad. La fortaleza que Mateo había construido para mí se había convertido en un campo de batalla, y aunque el enemigo había sido derrotado, las cicatrices permanecían en el ambiente. Comprendí que para sanar de verdad, necesitaba un nuevo comienzo, un lugar sin fantasmas. Con la ayuda de Carmen, que fue mi apoyo incondicional en todo momento, y el asesoramiento legal y casi paternal del licenciado Morales, puse la casa en venta. Fue una decisión difícil, un desprendimiento doloroso. Era como arrancar de raíz 40 años de mi vida, pero sabía que era necesario.
La vendí a una familia joven, una pareja con 2 niños pequeños cuyas risas pronto llenarían el jardín. El día que les entregué las llaves, la joven madre me abrazó. «Cuidaremos mucho de su casa, señora Alma», me dijo. «Se nota que aquí ha habido mucho amor». Sonreí y por primera vez en mucho tiempo, la sonrisa fue genuina. «Ahora les toca a ustedes llenarla de un amor nuevo», le respondí. Verlos correr por donde yo había plantado mis rosales no me dio tristeza, sino una sensación de paz, de un ciclo que se cerraba para que otro pudiera comenzar. Con el dinero de la venta y el que la madre de Isabela me había devuelto, tenía una seguridad financiera que nunca antes había conocido. Tenía más de lo que necesitaría para el resto de mis días. Seguí el consejo de Carmen y, en lugar de buscar otra casita, compré un apartamento en un edificio moderno en el centro de la ciudad. Era más pequeño, pero estaba lleno de luz, con grandes ventanales y un balcón que daba a un parque lleno de jacarandas. Estaba a solo 3 calles de la casa de Carmen, y el edificio tenía una comunidad activa de personas de mi edad, viudas, jubilados, gente con historias y con tiempo para compartirlas. Por primera vez en años, me sentí libre de verdad, libre de la obligación de cuidar una casa grande, libre de las expectativas, libre del pasado. Me inscribí en las clases de Tai Chi que daban en el parque por las mañanas. El movimiento lento y consciente me ayudaba a calmar la mente y a fortalecer el cuerpo. Me uní al club de lectura de la biblioteca local y volví a perderme en mundos de ficción, un placer que había abandonado hacía mucho. Empecé a tomar clases de acuarela en el centro comunitario, un sueño que había pospuesto durante 50 años, desde que era una jovencita. Descubrí que tenía un talento oculto para pintar flores. Volví a sacar mi vieja máquina de coser, mi fiel compañera de tantas batallas. Pero esta vez no la usé para remendar ropas ajenas por necesidad, sino para crear por placer. Hice cojines de colores vivos para mi nuevo sofá, cortinas alegres para mi cocina, y hasta me atreví a hacerme un vestido de verano con una tela estampada de girasoles. Cada día era un descubrimiento. Redescubrí el placer de caminar sin rumbo por la ciudad, de sentarme en un café a leer el periódico con calma, de conversar con gente nueva, de ir al cine sola. Mis nuevos vecinos no me veían como la mamá de Javier o la viuda de Mateo. Me veían como Alma, una mujer interesante, la que pintaba acuarelas, la que contaba buenos chistes en las reuniones del edificio. Estaba recuperando no solo mi independencia y mi dinero, estaba recuperando lo más importante, a mí misma. La mujer que había quedado sepultada bajo capas de obligaciones, sacrificios y finalmente, de un dolor inmenso. Y esa mujer descubrí con una alegría serena. Todavía tenía muchas ganas de vivir. Javier tardó en reaparecer en mi nueva vida. Al principio su comunicación era esporádica y tímida. Mensajes de texto breves. «¿Estás bien, mamá? ¿Necesitas algo de la tienda?». Luego, llamadas cortas y un poco torpes, donde el silencio pesaba más que las palabras. Sabía que estaba luchando con su propia vergüenza, tratando de encontrar el camino de vuelta hacia mí. Finalmente, un domingo por la tarde, se armó de valor y vino a visitarme sin avisar. Lo vi desde mi balcón, dudando en la entrada del edificio. Estaba más delgado, con algunas canas nuevas en las sienes que le daban un aire de seriedad que nunca antes había tenido, pero en sus ojos, cuando finalmente subió y lo dejé pasar, había una claridad, una honestidad cruda que no le había visto en años. Ya no había rastro del hombre asustado y manipulado. En su lugar, había un hombre adulto, enfrentando las ruinas de su vida con una dignidad sombría. No trajo flores ni regalos, solo trajo su presencia y su arrepentimiento. Se sentó en una de las sillas de mi balcón, mirando las jacarandas en flor del parque. Durante un largo rato, no dijo nada. Yo tampoco lo presioné, simplemente me senté a su lado, dándole el espacio que necesitaba. «Conseguí un trabajo, mamá», dijo finalmente, su voz en un tono bajo y uniforme, «en una pequeña empresa de construcción. Es un puesto humilde, de delineante. No es lo que soñé, pero es un trabajo honesto. Eso es lo único que importa, Javier». «El trabajo honesto», le respondí con suavidad.
He estado yendo a terapia, confesó, sin mirarme, sus manos jugueteando con un borde suelto de su pantalón, para entender por qué. ¿Por qué fui tan débil? ¿Por qué permití que pasara todo esto? ¿Por qué no te escuché? ¿Por qué no te creí? Hizo una pausa, tragando saliva, y creo que empiezo a entender. Toda mi vida te vi sacrificarlo todo por mí, y en lugar de hacerme fuerte, me volví dependiente de ese sacrificio. Me acostumbré a que tú resolvieras mis problemas, di por sentado tu amor incondicional, lo usé como una red de seguridad que me impedía crecer, y ella vio esa debilidad, esa dependencia, y la usó para controlarme, y yo la dejé. Finalmente, levantó la vista y sus ojos, enrojecidos y llenos de lágrimas contenidas, se encontraron con los míos. Perdóname, mamá, perdóname por no haberte protegido, por haber elegido mi comodidad, mi cobardía, por encima de ti. Ese es mi gran fracaso, y tendré que vivir con él para siempre. En ese momento, vi a mi hijo de verdad, no al arquitecto fracasado, no al marido dominado, sino al hombre que estaba luchando por salir de sus propias ruinas, por encontrarse a sí mismo. Y el perdón, que pensé que sería difícil, que pensé que estaría teñido de reproches, surgió de forma natural, como una exhalación. El perdón no se trata de olvidar, Javier. Yo nunca olvidaré el dolor. Se trata de elegir no cargar con el peso del rencor por el resto de mi vida, le dije, poniendo mi mano sobre la suya. Su mano estaba fría. Ambos tenemos que aprender a vivir con nuestras cicatrices. Lo importante es que no dejes que te definan. Usa esta lección para construir algo mejor. Desde ese día, nuestra relación cambió fundamentalmente. Se reconstruyó no sobre la base de la obligación o la dependencia de un hijo hacia su madre, sino sobre un respeto mutuo y una honestidad brutal que nunca antes habíamos tenido. Viene a cenar todos los domingos. A veces hablamos del pasado, con una sinceridad dolorosa pero sanadora. Otras veces simplemente disfrutamos del silencio cómodo, viendo el atardecer desde mi balcón y hablando de cosas sencillas, un libro que estoy leyendo, un proyecto en su trabajo. A menudo cuando estoy sola, regando mis geranios y mis petunias en el balcón, pienso en todo lo que pasó. Isabela, con su maldad, intentó enterrarme. Quería reducirme a una nota al pie de página en su historia de éxito, una vieja olvidada en un asilo, un problema resuelto. Pero su ataque, su crueldad, tuvo el efecto contrario. Despertó en mí una fuerza que no sabía que poseía, o que quizás había olvidado que tenía. Me obligó a luchar, a reconectar conmigo misma, a reclamar mi vida y mi voz. Querían enterrarme, pero no sabían que yo era una semilla. Y después de la tormenta, de la tierra removida y el dolor profundo, no morí. Volví a brotar, no como la misma planta de antes, temerosa y siempre dispuesta al sacrificio, sino como algo nuevo, algo más fuerte, más sabio y finalmente libre. Y esa, me di cuenta mientras el último rayo de sol doraba las hojas de mis plantas, es la única victoria que de verdad importa.